Además está el otro problema, que es que en la mayoría de los casos, esto es de Stern de hace muchos años, donde hace una clasificación de fracturas relacionada con los pliegues. El problema que esto, si bien están en algunos casos, etcétera, etcétera, no concuerda con la generación de las fracturas, porque en los casos de los pliegues, por ejemplo, Fall and Fall o Propagation Fall, que son modelos que se van formando por King cinemáticos, ustedes saben de que estos King, digamos, son King activos, los rojos, por ejemplo, y los verdes son King pasivos, ¿no? Que se van, digamos, se llaman así porque el kin activo, todo el material, cuando esto se va, digamos, desplazando por la falla esta rosa, todo el material está pasando por este eje. Sin embargo, el eje verde siempre se mantiene pegado a las mismas partículas cuando esto va ascendiendo por la rampa. El eje verde aquí también pasa lo mismo, va viajando por el despegue superior del sistema. En consecuencia, las fracturas se podrían ubicar en la medida que hay un cambio de inclinación, que es en la parte de la rampa. En el inicio de un fall and fall, por ejemplo, lo tenemos aquí y lo tenemos en esta parte. En la medida que va avanzando el sistema, vamos a tener también que todo el flanco, los dos flancos puedan llegar a tener un sistema de fractura. Pero fíjense que la cresta o la parte crestal del anticlinal se ha mantenido horizontal, no ha cambiado de inclinación. Por lo tanto, no tenemos fracturas asociadas al movimiento cinemático de esta. Solamente cuando digamos, el eje pasivo que viaja por la rampa llega a la esquina superior del yaciente, se clava y se cambia a un eje activo. Por lo tanto, hay un enroque, el eje activo que estaba aquí transforma en eje pasivo, y entonces tenemos dos ejes pasivos en el despegue superior y dos ejes activos fijados a la esquina inferior y a la esquina superior del yaciente, y a partir de ahí todo el material va viajando. Y fíjense que esa zona roja ya pasó por el eje, digamos, basal, y ahora está pasando por el eje superior. Por lo tanto, esta parte ya pasó dos veces por dos ejes y en consecuencia tendríamos una cantidad de fracturas mayor. Pero en la parte de la mitad de la otra parte de la cresta no tendríamos que tener absolutamente fracturas con este proceso. Puede haber otro proceso que genere fractura, como ser, digamos, una presión litostática, un peso litostático, etcétera, etcétera, pero no por este proceso. Así que hay que tener cuidado con respecto al tema ese de las curvaturas digamos, y cuando uno obviamente va en un sistema de fractura y dice, acá voy a tener en la cresta la mayor cantidad de fracturas. Bueno, a veces sí, a veces no. Esto, bueno, más o menos es un modelo de un, modelo de un programa que se llama FOR2, que es geomecánico, generado en la Universidad de Roma III por Salvini y Storti, donde más o menos generan un pliegue de despegue, donde las fracturas, fíjense que no se concentran en la mayoría en la parte externa, sino en los kink, ¿no? Y en la parte interna del pliegue. Este es un fall and fall. La parte roja se concentran, fíjese, las fracturas en los flancos, esta en la parte solamente basal, no en toda porque, digamos, hay que, digamos, modelarlo en función de los parámetros elásticos que tiene cada uno de estos materiales, ¿no es cierto? Van a variar, de acuerdo al desplazamiento va a variar, etcétera, etcétera. Pero acá, por ejemplo, estamos viendo que en la cresta no estamos teniendo fracturas en estos momentos, que coincide un poco con el modelo cinemático de SAPI, ¿no? Bien, bueno, ahora todo esto que hablamos y que, digamos, sobre todo cómo se hace el análisis de la fractura de los cementos, las relaciones espaciales, la categorización y los estudios, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, lo metemos todo en esta licuadora, que es un programa geomecánico, ¿no es cierto? En este caso Poly 3D, donde
se pueden realizar, digamos, relaciones dentro de un campo de petróleo, por ejemplo. Esto representa una falla o una parte de una falla, que esas son fallas que uno saca de una interpretación sísmica, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, las fallas, y acá tenemos una superficie que es una superficie horizontal o una superficie plegada también, depende, de la cual es una superficie de observación. Estas fallas, digamos, más grandes, son importantes, digamos, porque luego, cuando viene el esfuerzo, digamos, con este sistema de fallas van a haber una interacción entre las fallas y se van a generar campos de esfuerzos locales. Ahora, si tenemos tiempo, estamos un poquito pasados, pero tenemos tiempo, podemos ver un ejemplo que hicimos ahí en este en Libia, donde es impresionante cómo esa interacción entre las fallas cambia totalmente el campo de esfuerzos. Bueno, tenemos este programa, hacemos la interpretación sísmica, generamos este sistema de fallas, etcétera, etcétera, hacemos el análisis de los parámetros elásticos a través de datos de laboratorio, datos de perfiles, etcétera, etcétera. Acá tenemos, por ejemplo, los datos de los parámetros elásticos, estadio por estadio. Vamos a suponer que estamos en un campo como la conga alpina, que hay muchos estadios, y entonces estadio por estadio vamos a calcular aproximadamente esos parámetros elásticos para hacer un modelo geomecánico de cada estadio. Además, como sabemos, y tenemos la evolución, por ejemplo, en este caso es desde el Oligoceno de Sudamérica, ¿no es cierto? Donde se ve cuál es el esfuerzo que hay, digamos, en estos momentos, que en norte 75 aproximadamente. El esfuerzo este-oeste fue muy pequeño, digamos, en la zona de los Andes, de 5 o 10 millones de años aproximadamente en este momento, pero casi siempre, digamos, el esfuerzo remoto fue de norte 75, casi oeste-sudoeste, ¿no es cierto? Bueno, también lo podemos sacar de algunos datos de reconstrucciones digamos, de placas, donde se ven las orientaciones a diferentes edades, y de ahí podemos sacar cuál era más o menos el esfuerzo remoto de cada evento del cual estamos hablando, o sacar, digamos, tomar las fracturas y empezar a analizarlos con un programa para ver que las orientaciones de cada fractura nos puede indicar con qué esfuerzo se puede haber formado. Luego tenemos, por ejemplo, tenemos nuestro sección estructural. Esta es una sección estructural inicial de un campo en Cuenca Neuquina, por ejemplo, donde empezó todo con una falla normal y que empezó a reactivarse, ¿no es cierto? El análisis del horizonte está por encima de esa zona, pero como ven, cuando se empieza a reactivar, nosotros activamos el campo de esfuerzo remoto y empieza a trabajar, vemos como que este nivel que se ve acá en punteado rojo es la superficie de ese nivel. Por lo tanto, cuando la falla que está representada acá con un óvalo, digamos, rojo-azul, empieza a actuar y se ve cómo influye, digamos, en esa superficie. Y de ahí en esa superficie vamos a poder sacar, digamos, cada una de esta grilla, porque es una grilla en definitiva, está cargada con los datos de parámetros elásticos, y cuando actuamos, hacemos actuar en los esfuerzos, vamos a tener en cada punto de esta grilla el tensor de esfuerzos. Y con el tensor de esfuerzo podemos sacar un montón de propiedades geomecánicas, este, para poder definir la orientación de las fracturas, la intensidad de las fracturas, etc. En este caso, por ejemplo, tenemos una propiedad que se llama Shear Columbus Stress, que es un proxy de la intensidad de fracturas. Obviamente, la densidad de fracturas está relacionada aquí con el movimiento de esta pequeña falla. Después vemos que esa estructura fue evolucionando, digamos, se aumentó su desplazamiento en las diferentes fallas, y acá vemos las diferentes escamas, ¿no es cierto? Los planos estos son grises, son fallas, cada una de estas es una escama. Fíjense que tenemos valores totalmente muy interesantes, porque los valores azules son baja probabilidad de fracturación, mientras que
los rojos son alta probabilidad de fracturación. La falla está, digamos, muy lejos de las zonas de mayor zonas de fracturación en este caso. Este es un evento solo, ¿eh? Hay, digamos, en este caso había como 5 eventos o 6 eventos, ¿no es cierto? Acá teníamos todos los pozos de control y por lo tanto, de esa manera vamos generando evento por evento cada digamos, cuál es el set de fracturas, etcétera, etcétera. Luego, obviamente, todo eso va a ser calibrado con las imágenes de pozo, ¿no? Con las fracturas de imágenes de pozo. Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos a tener después toda una evolución de todo, de cada estadio de las fracturaciones y la vamos a unir en un solo estadio. Este estadio, con la suma de todos los estadios y con la calibración de las imágenes de pozo y con todos los datos que nosotros calculamos y que yo estuve charlando anteriormente, se genera un DFN, que es un modelo de fracturas modelo de fracturas tridimensional. En consecuencia, con ese DFN, ¿no es cierto?, vamos a poder luego definir las zonas de mayor o menor intensidad de fracturación, la orientación e inclinación de las fracturas, la evaluación del impacto de las fracturas naturales, en problemas durante la perforación, comportamiento dinámico de los pozos, simulación de la interacción de las fracturas hidráulicas con fracturas naturales y la comparación de los resultados de la microsísmica con la distribución de fracturas naturales y otros más, ¿no es cierto? Otros miles de cosas más que se pueden hacer. Bien, acá, digamos, estaría terminando, pero yo le quería, digamos, ver si acá quería mostrarle una cosa que es muy interesante, que estuvimos realizando en un trabajo en Libia, donde hay unos semigrámenes que están invertidos en el Golfo de Sirte. Y ahí lo que veíamos en las líneas sísmicas es que había algunas fallas que estaban normales, digamos, porque son emigrables, por supuesto, y algunas se habían invertido generando estructuras. Entonces, ¿por qué algunas fracturas formaron estructuras y por qué otras no? Entonces, bueno, hicimos un modelado en Poly3D, hicimos la interpretación de las fallas, pusimos la interpretación de las fallas, esto es visto en planta, acá visto en sección, vemos la parte roja más somera, la verde un poquito, digamos, parte más profunda, y le aplicamos un esfuerzo que, digamos, con el cual se invirtieron los semigrámenes, que era norte 10. Aquí vemos, acá hay flechitas que no se ven ahora, lo vamos a ver luego, donde vemos que vemos un campo de esfuerzo homogéneo, pero cuando ese campo de esfuerzo se acercan a las fallas, empieza a haber una rotación del esfuerzo y generarse los campos locales de lo que yo le comentaba. Una cosa realmente impresionante es cuando vemos que ese campo de esfuerzo, que era norte 10, vemos cómo en este sistema paralelo al de fallas paralelo genera un campo de esfuerzo local casi paralelo a esas fallas. Acá, digamos, el esfuerzo tiende a ser perpendicular y acá tiende a ser con una cizalla, con lo cual esta parte probablemente no se reactive y se reactive otra parte de la falla, ¿sí? Por eso estos modelados son realmente muy impresionantes. Y por último, este, este, digamos, este modelo, que es muy interesante, los colores rojos indican una intensidad de fractura muy importante y los azules no, con muy poca probabilidad. Como ven, a lo largo de la falla son muy variados, hay lugares donde hay intensidad, hay lugares en los cuales no, y por lo tanto eso depende de la orientación de la falla, la orientación de la fractura, la orientación del esfuerzo remoto, etcétera, y los campos locales que se generan. Así que nunca podemos asegurar de que un sistema, porque hay una falla, vamos a encontrar una densidad de fracturas asociada a esa falla, ¿no es cierto? Ese es acá hay un ejemplo de campo donde tenemos una falla normal, obviamente que hay un jaboncillo de falla que es un de medio metro, que evidentemente está triturado, pero después la mayor intensidad de fracturas está alejada de la zona de la falla, con lo cual eso es evidente de que siempre tenemos que hacer un modelado o un estudio determinado para lo comento porque hay programas en los cuales de análisis de fracturas, donde se hace primero el análisis de fallas y luego se hace una relación de densidad de acuerdo a si está más cerca o más lejano de falla, una densidad de fracturas. Y eso es un error
realmente muy grosero, digamos, en los programas esos. Así que bueno, esto es todo por ahora, perdonen la tardanza, así que, bueno, cualquier cosa, espero preguntas y espero que le haya servido para algo.